¿Ya? Voy a colocarles compartir la pantalla, ¿no es cierto? Que es la diapositiva. Ya, ahí sí. Ya, hermanos, voy a comenzar y primeramente, ¿no es cierto? Quiero recordarles, ¿no es cierto? Como ustedes ven acá el título y como ven las imágenes, seguimos en lo que es el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Que en realidad el Sermón del Monte tenemos para rato con él porque es muy largo, ¿no es cierto? Que consta de Mateo desde el capítulo 5 hasta el capítulo 8, ¿ya? Perdón, entonces vamos a estar viendo bastante tiempo, ¿no es cierto?, lo que es el Sermón del Monte, porque además tiene mucho contenido y es sumamente importante que lo veamos de a poco para no pasarnos enseñanzas que son bien interesantes, ¿ya? La clase pasada nosotros estuvimos viendo lo que tenemos acá, que es Mateo 5 del 21 al 30, que hablaba prácticamente y Jesús empezaba a hablar acerca de la ley, ¿no es cierto? Y hablaba acerca de la ira y del adulterio, cuando mostraba, ¿no es cierto?, que eh, lo que está haciendo acá Jesús, ¿no es cierto?, es reinterpretar la ley, porque los fariseos decían una cosa, los saduceos decían otras cosas, y además ninguno de ellos, que eran los letrados, los expertos de la ley, podían realmente entender lo que el Señor quería decir, pero Jesús, como es Dios, ¿no es cierto?, el Señor vino a expresar realmente lo que Él quería, y a tal punto de hacernos entender que la ley era aún más compleja de cumplir que lo que pensaban los mismos judíos. Así que cuando hablamos, ¿no es cierto?, del no matar, por ejemplo, sabemos que lo más probable es que lo que estamos acá, ninguno es un asesino, pero acá Jesús nos dice, ¿no es cierto?, que si le decimos a un hermano necio o tonto y tenemos ira contra él, somos igual como alguien que asesina, ¿ya? Y recordemos que la palabra que utiliza para matar es lo más adecuado, asesinar con una intención de, ¿ya? Y con respecto al adulterio era lo mismo, ¿no es cierto? Hablamos de que la palabra que se utiliza acá para adulterio es porneia, y esta palabra habla especialmente o se refiere específicamente al acto físico, pero Jesús acá no solo quiere mostrar el adulterio como un acto físico, sino como algo que también viene desde el corazón, diciendo, ¿no es cierto?, que si tú ya has codiciado a alguien que no es tu esposo, tu esposa, en tu corazón ya has adulterado. Esto lo hacía principalmente para demostrarnos que nosotros somos incapaces de seguir la ley. Somos incapaces, ¿no es cierto?, de estar a los estándares de Jesucristo, a los estándares de Dios, y por ende necesitamos la gracia. El hermano Juan Carlos, ¿no es cierto?, había hecho una pregunta y al final era que decía, ¿no es cierto?, si tu mano derecha o tu mano izquierda te da ocasión de caer, sáquetela, porque es preferible que estos se perder, ¿no es cierto?, estos miembros, esta parte de nuestro cuerpo, y no que nosotros vayamos al infierno. Pero esto Jesús lo está diciendo a los judíos, que ellos pensaban que tenían la salvación ganada por ser hijos de Abraham, ¿ya? Entonces, para ellos ya estaban listos, pero Jesús les dice que no, que realmente toda la ley importa y hasta lo más íntimo, ¿no es cierto?, lo más profundo también importa, y nosotros sabemos que ahora tenemos la revelación completa de la Biblia, que en realidad es por gracia. Nosotros, si pecamos y nos hemos arrepentido de corazón, hemos aceptado al Señor, somos salvos porque el Señor ha muerto por todos nuestros pecados, ¿no es cierto?, pasados, presentes y futuros, ¿ya? El Señor no murió por algunos pecados, sino que por todos. Entonces, eso es, ¿no es cierto?, lo que nosotros debemos entender con respecto a esta parte de la Biblia.
Para ya pasar a lo que vamos a hablar hoy día, hermanos, ¿no es cierto? Como dice el título, vamos a hablar sobre Jesús, el divorcio y los juramentos. Ya Jesús toma estas dos características o estos dos temas para seguir hablando en cuanto a la ley, ¿ya? Y vamos a darnos cuenta que él empieza hablando del divorcio, ¿ya? Y cuando vemos el tema del divorcio, quiero primeramente decirles, hermanos, que a lo que se está refiriendo Jesús es una continuación del tema pasado, ¿ya? ¿No es cierto? Donde estaba hablando de la fornicación, del engaño, y acá está mostrando el divorcio como otra forma de engañar, ¿ya? Y ahí vamos a darnos cuenta a qué se refiere con, ¿no es cierto?, con este adulterio que está mostrando a través del divorcio, ¿ya? Eh, Vamos a leer la palabra y le voy a pedir a mi hermana Claudia Mancilla si ella puede leer eh, Mateo 5 del 31 y 32. Ya, ¿está bien? Sí. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Muchas gracias. Cuando nosotros vemos este texto, lo que estamos viendo acá es una palabra fuerte. Yo quiero tratar de explicar lo mejor posible este tema del divorcio, porque podría explicarlo solo con respecto a lo que quisiese decir Jesús, pero quiero explicar un poco más para que no queden dudas o no quede un malentendido con respecto a este tema, porque es un tema controversial y un tema que es delicado a la hora, ¿no es cierto?, de nosotros relacionarnos con lo que es el divorcio o relacionarnos con personas que se han divorciado. Ya hasta hoy en día, ¿no es cierto?, hay un conflicto entre cómo nosotros pensar, cómo nosotros relacionarnos, cómo nosotros estar cercanos a alguien que se ha divorciado o está en una situación como esa, ¿ya? ¿No es cierto? El verso 31, como leyó mi madre, dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Esto primeramente Jesús lo está diciendo y dice, ¿no es cierto?, y fue dicho a causa de que en la ley, ¿no es cierto?, este es uno de los mandamientos, o no mandamientos, sino que una parte de la ley que se refiere a esto. Si nosotros nos damos cuenta, la ley que encontramos, ¿no es cierto?, está en Deuteronomio 24, 1 y 2, que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Esto está en Deuteronomio 24, versos 1 y 2. Cuando nosotros vemos esto, hermanos, debemos entender que primeramente Jesús está haciendo referencia a este texto, ¿ya? Está haciendo referencia al tema del divorcio. Cuando nosotros hablamos del divorcio, tenemos que hablar primero del matrimonio, ¿ya? Porque no existiría el divorcio si no existiese el matrimonio. Uno es a causa del otro, ¿ya? El matrimonio primeramente es el plan perfecto de Dios. Y la palabra, ¿no es cierto? Si nosotros podemos ver otros textos de la Biblia, dice que se da la chance o se da un tema del divorcio, incluso en la Biblia, a causa de la dureza del corazón del hombre, ¿ya? Pero en el plan perfecto de Dios, ¿no es cierto?, el matrimonio es algo preciado, algo precioso, algo santo, porque es el matrimonio, la unión y la metáfora más cercana a lo que es la unión de nosotros con el Señor, ¿ya? Entonces, el matrimonio es algo que es muy importante para el Señor y está en el corazón del Señor, no así el divorcio, a pesar de que se da la chance de poder hacerlo, pero es a causa de la dureza del corazón del hombre y no necesariamente porque está dentro
de la misma voluntad del Señor. Entonces, ¿no es cierto? Por eso dice el 31 esto, porque la ley del Deuteronomio lo toma como una opción. El verso 32 dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Saben, hermano? Esto es interesante porque si nosotros pusimos atención en la ley, está diciendo que el hombre, ¿no es cierto?, si encuentra algún repudio en la mujer, puede darle carta de divorcio y dejarla, ¿no es cierto?, echarla, y después la mujer podría casarse con cualquier persona, con cualquier hombre. Debemos entender que cuando se interpreta esto, habían dos corrientes rabínicas, ¿no es cierto?, que interpretaban la ley de Deuteronomio de dos formas diferentes, ¿ya? Una corriente hablaba de que ese repudio, ¿no es cierto?, eso reprochable que el hombre podía encontrar a la mujer, podía referirse al engaño, ¿no es cierto?, a la fornicación, perdón, al adulterio. Y otra corriente pensaba que podía hacer cualquier cosa del día a día que podía reprocharle a la mujer, ¿no es cierto?, y que eso era causal de divorcio. Lo más probable es que la corriente que habla del adulterio no esté en lo cierto, porque ya había una ley que tenía que ver con el adulterio, y esa ley, ¿no es cierto?, o esa consecuencia del adulterio era la muerte. Recordemos que cuando hay una mujer, ¿no es cierto?, la traen delante de Jesús, que era la que la encontraron con su amante, y Jesús estaba escribiendo en la tierra, y las personas estaban listas para apedrear a esta mujer. Ese era el castigo por el adulterio. Entonces lo más probable es que esta carta de divorcio haya sido a raíz de diferentes situaciones que el hombre no quisiera o hubiese reprobado acerca de la mujer para poder no querer estar con ella. Ahora, ¿no es cierto? La diferencia también acá es que habla de que Jesús dice no hay cualquier razón para divorciarse, porque el matrimonio es algo santo, sino que hay solo una razón, que dice acá que es a causa de fornicación, ¿ya? ¿Qué pasa con esto, hermanos? Sabemos que aquí ya no se está pretendiendo utilizar la ley como aquellos que juzgan a los demás hasta la muerte, ¿ya? Sino que ahora sí Jesús está mostrando una diferencia y una cláusula por la cual la fornicación, tal vez el castigo de ella no es la muerte, pero sí tal vez es la separación. Y lo vamos a explicar de mejor forma. Ahora también está diciendo acá que acá cuando la mujer queda libre, en la ley, ¿lo cierto?, dice que podía casarse con cualquiera, pero acá dice que no, que cuando se casa con cualquiera es adultera, ¿ya? Y quiero explicarlo de mejor forma, ¿no es cierto? Quiero leer nuevamente, dice el 32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cuando nosotros tenemos que hablar, ¿no es cierto?, del divorcio, está queriendo decir que no nos podemos separar por cualquier cosa, sino que la única cosa que puede hacernos separarnos de nuestro matrimonio es el adulterio. En este caso dice fornicación, pero refiriéndose al adulterio porque ya son dos personas casadas. Entonces, ¿cómo nosotros conciliamos esto? Porque ahora nosotros vemos que las personas se pueden divorciar por cualquier razón, ¿ya? Quiero demostrarles lo que dice Jesús, ¿ya? En Mateo 19:9 dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Vuelve a decir lo mismo, ¿ya? Porque, y es otro texto, ¿no es cierto?, mucho más adelante de Mateo, porque en realidad es la única forma en que uno se puede divorciar. Ahora debemos entender, hermanos, que es complejo
hablar del divorcio. No es como un dogma o una doctrina que, la persona que se divorció, si no fue porque la engañaron o fue engañada, entonces está adulterando con los demás. Es un tema sumamente complejo donde siempre como iglesia debemos entender que la persona está pasando por momentos difíciles, ¿ya? Nunca una separación es algo que es agradable, ¿ya? Eso debemos entender porque dice la Biblia, ¿no es cierto?, que se unirán y serán una sola carne, serán una sola persona. Entonces, es cuando hay una separación, hay un divorcio, es el quebranto, ¿no es cierto?, de una misma carne. Es la separación de una misma carne y eso siempre tiene consecuencias trágicas, espirituales, personales, psicológicas, emocionales, físicas incluso, y sociales, ¿ya? Y cuando hablamos, ¿no es cierto?, de esto, está queriendo decir que cuando una persona es engañada por otra, ¿no es cierto?, no es que, me engañó el lunes y yo el martes me divorcio. No. Siempre debemos entender, hermanos, que el carácter de Dios es compasivo y es perdonador. Y es el mismo carácter que nosotros debemos tener. Entonces, cuando hay una crisis en el matrimonio, cuando hay una crisis, lo que se tiene que hacer es siempre tratar de llegar a la reconciliación, al perdón, ¿no es cierto?, a la restauración, ¿no es cierto? Acá yo les muestro, hay un dibujito de, de alguien, un viejito que representa a Dios y que está cosiendo el corazón de un hombre y de una mujer, ¿no es cierto?, donde pudo haber un corazón roto y que Dios se puede estar restaurando. El Señor siempre puede llevar a la restauración. Pero como el divorcio es a causa de la dureza del corazón, cuando se produce, el Señor coloca una cláusula que sea cuando haya eh, engaño de por medio. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los temas actuales? Porque en ese tiempo el divorcio era un tema contingente, ¿no es cierto? Porque las personas se divorciaban o el hombre pedía divorcio por cualquier cosa. Hay otros textos de la Biblia que nos hablan que es al revés también, donde la mujer también puede repudiar al hombre. Así que no es solo de un lado al otro. Recordemos que la misma Biblia dice que en Cristo ya no hay diferencias, no hay hombre, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, no hay judío ni gentil, entonces la regla va para los dos lados. Lo que debemos entender, ¿no es cierto?, que en este tiempo, por ejemplo, hay otro tipo de situaciones que son graves, por ejemplo, el maltrato. ¿Qué pasa si una persona está siendo maltratada a tal punto de que su vida peligra? ¿Esa persona acaso no debiese divorciarse? ¿Esa persona acaso no debiese salir arrancando? Debemos diferenciar, hermanos, entre el divorcio y la separación a causa de una situación grave, ¿ya? Como les dije, siempre el matrimonio tiene que ver con respecto a el bienestar mutuo, pero también a través de la reconciliación si es que hay problemas, ¿ya? Claramente si hay peligro de muerte, siempre la vida va a primar por sobre todas las cosas. La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces la vida siempre está por encima de cualquier cosa. La vida está por encima del matrimonio, porque sin vida no hay matrimonio. Entonces no significa que yo me divorcio porque me está maltratando, sino que las autoridades generalmente ¿qué hacen? Separan, ¿no es cierto?, al maltratador o maltratadora del maltratado o maltratada, para que haya una terapia, para que haya una ayuda, para que haya un arreglo de las personas por separados, para que luego pueda haber una reconciliación si esto es posible. Ahora, si no hay una especie de reconciliación, si se han hecho todos los esfuerzos posibles, la persona, ¿no es cierto?, que ha sido de alguna forma dejada o la persona que ha salido arrancando a causa del maltrato, simplemente tiene que esperar y tratar de seguir su vida, ¿ya? Obviamente no buscando una persona porque todavía no es el tiempo de buscar una persona, porque todavía está casada la persona, ¿ya? Pero sí, en cuanto a la otra persona quiera rehacer su vida y haga su vida, ¿no es cierto?, va a significar que esta persona va a
a rehacerla, ¿no es cierto?, bajo los términos de estar en contra de la voluntad de Dios. Y eso va a terminar ¿en qué? En algún adulterio, porque la persona está rehaciendo su vida con otra persona. Y la otra parte que está esperando ya está en condiciones de poder rehacer su vida porque la pareja ya cortó todo lazo y ya ha permitido, ¿no es cierto?, la condición del adulterio para poder realizar todo, ¿no es cierto?, todo en regla, como podría decirse, a causa de la cláusula esta que es solo la fornicación, el adulterio como cláusula para poder estar o para poder divorciarse, ¿ya? Es interesante entender acá principalmente que decía, ¿no es cierto?, aquí dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Acá el sentido no está solo puesto en el divorcio, ¿ya? Acá el sentido está puesto en que Jesús está hablando a los fariseos y a las personas que están ahí diciendo, oigan, ustedes no digan cualquier o no hagan cualquier excusa para separarse de sus mujeres, porque eso lleva a que la otra persona adultere, y eso lleva también a que aquella persona con la que se fue la repudiada también adultere. Entonces está de alguna forma hablando todavía del adulterio de la clase pasada, pero a raíz de todo esto. ¿Ya? Entonces sí hay una cláusula para el divorcio, pero solo es la fornicación, ¿ya? Teniendo en cuenta que no es el plan de Dios. El plan de Dios es que siempre el matrimonio se salve. Ahora hay una segunda opción, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Pablo nos dice lo siguiente. Primera de Corintios 7:15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Qué está queriendo decir acá? Y luego empieza a hablar de cómo el Señor nos llamó. Está queriendo decir que una persona, si fue llamada por el Señor, si una persona de alguna forma aceptó al Señor ya estando casada, ¿no es cierto? Y no está casado con una persona, está casado tal vez con una persona incrédula, con una persona pagana, una persona que no está de acuerdo con la fe que está adquiriendo el creyente, eh, y la pareja esta que es incrédula quiere separarse de él, la persona que ha aceptado al Señor no debe impedirle, ¿no es cierto?, el que no se separen, porque el Señor dice que le ha llamado a libertad. Entonces esa sería una segunda forma de poder permitir, ¿no es cierto?, la separación, pero no es porque el cristiano haya permitido la separación o haya iniciado la separación. El cristiano siempre tiene que velar por el matrimonio, pero si la persona incrédula no quiere estar con el cristiano no debe impedirle, ¿no es cierto?, que se vaya. Eso, ¿no es cierto?, son temas sumamente específicos donde el divorcio puede darse. Y lo interesante de esto, hermanos, es que el Señor conoce nuestro corazón, ¿ya? Esta no es la mejor opción, nunca va a ser la mejor opción, pero el Señor conoce nuestro corazón y conoce la dureza de nuestro corazón y ha de alguna forma permitido que se dé esto. No es el Señor hablando desde su voluntad, sino que incluso acá es Moisés, ¿no es cierto?, dando en Deuteronomio la pequeña salida, y por ejemplo Pablo también dando la pequeña salida, y acá el Señor también mostrando que es un poco más complejo que simplemente divorciarse porque sí. Para darnos cuenta, ¿no es cierto?, y acá está esta imagen, que siempre tenemos que ir en pos de la restauración. Pasando al siguiente tema, dice el juramento. Ya vemos que más adelante Jesús empieza a hablar de los juramentos y me gustaría pedirle a mi hermana Rosa, si ella puede leer
Mateo 5, del 33 al 37. Tendré que colocar el micrófono, mi hermana, para poder escucharle. Mi hermana Rosita tiene que colocar el micrófono para poder escucharle. No sé por qué se te silencia. Ahí sí. Dice, ¿ahora sí? Sí. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás si no cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Gracias, mi hermana. Cuando nosotros vemos esta parte, hermanos, debemos entender lo siguiente. Es Jesús hablando a uno, ¿cierto?, de lo que nosotros prometemos, de lo que nosotros juramos. Ya lo primero que, ¿no es cierto?, es recalcar el verso 33, ¿no es cierto?, que dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Perjurar significa, ¿no es cierto?, jurar en vano, ¿no es cierto?, no cumplir el juramento, ¿ya? Y lo interesante de esto, hermanos, es que esto lo encontramos en la ley, ¿no es cierto?, en Levíticos 19:12, que dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Jehová. Entonces, estaba en la tradición de poder, ¿no es cierto?, sostener la palabra de uno a raíz del nombre del Señor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? ¿No es cierto? Que alguien puede decir: saben, yo realmente estoy diciendo la verdad, y sería, lo juro por el Señor. Eso es lo que está queriendo de alguna forma, y es lo que hacían los judíos en ese tiempo. ¿Ya? Y acá está diciendo: habéis oído que fue dicho a los antiguos, ¿no es cierto?, que no perjuraran, sino que cumplieran los juramentos. Que en realidad el Señor quiere ir un poco más allá y dice: pero yo os digo que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. El verso 34 y 35, cuando habla de este texto, está sacando versos de la Biblia, del Antiguo Testamento, de los profetas, ¿no es cierto?, de los salmos, a raíz de que todo esto, ¿no es cierto?, está relacionado con Dios, ¿ya? ¿No es cierto? Dice: ni por el cielo, porque es el estrado, es el trono de Dios, ¿ya? Es algo sagrado para los judíos el trono, ¿ya? Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ya está relacionado con Dios, y por Jerusalén, ¿no es cierto?, que dice que es la ciudad santa del gran rey. Esto quiere decir que ellos no solo se afirmaban del nombre de Dios para jurar, sino que de todas estas de estos significados, ¿no es cierto?, de todo lo que era importante para ellos, para decir que la palabra es válida. Pero acá lo que el Señor está queriendo y pedir no es simplemente una forma, ¿no es cierto?, para que los demás te crean, porque muchos lo hacían también para que les creyeran, pero siendo mentira, ¿ya?
Dice, ni jurarás ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Tampoco podemos jurar por nosotros, porque nosotros no tenemos ni el poder, no tenemos la capacidad, ni tenemos la importancia para que juremos por nosotros mismos. Al contrario, dice el 37, pero, o sea, todo el texto nos dice que no podemos que jurar por nada, ¿ya? Pero no por el hecho mismo de jurar, si jurar no es el problema. El problema, hermanos, es que nosotros tendemos a no cumplir las promesas y el juramento, y ese es el problema. El 37 dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Yo conozco una versión que dice que tu sí sea sí y tu no sea no, porque todo lo demás proviene del maligno. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo, debemos hacerlo. Cuando decimos que no vamos a hacer algo, debemos no hacerlo. Porque todo lo que varía de eso no proviene de Dios, ¿ya? Y nosotros somos muy buenos para decir cosas que no vamos a hacer. Y ese es el punto. Porque el punto acá es que el ser humano no ha cambiado en todo este tiempo. En el tiempo de Jesucristo los judíos también eran muy buenos para no cumplir. Los fariseos incluso están preocupados de la ley, no eran buenos para cumplir sus juramentos. Y había una práctica liberal en cuanto a quebrantar los juramentos. Pero el juramento no era el importante, sino que la rectitud, ¿no es cierto?, era la importante. El ser recto en cumplir lo que decimos y no cumplir lo que decimos que no vamos a decir. Es ahí donde radica la importancia de la reinterpretación de Jesús en cuanto a esta tradición de la ley, ¿no es cierto?, de cumplir los juramentos. Que el juramento ya no es el fondo, sino que que nosotros mismos, ¿no es cierto?, nuestra actitud, nuestra forma de ser recta, es lo que le importa al Señor, ¿ya? Porque todo lo demás proviene, ¿no es cierto?, del maligno. Y hermanos, cuando nosotros hacemos algo y decimos algo y no lo hacemos, siempre hay un problema, siempre hay una situación mala. Y esto tiene mucho que ver, hermanos, con que cada vez que nosotros no cumplimos, es muy probable que podamos tener problemas y enojos con otras personas. Y la misma Biblia dice que cuando el fruto de algo es la división, es porque eso no proviene del Señor, ¿ya? Y ya ¿no es cierto? Incluso debemos entender a tal punto que esto que era una tradición que el mismo Pablo juraba, pero él lo hacía, ¿no es cierto?, con la intención de cumplir el juramento. Por ejemplo, Gálatas 1:20 dice, en lo que os escribo os aseguro delante de Dios que no miento. Utilizaba a Dios, ¿no es cierto?, para poder reforzar que él decía la verdad. Primera Tesalonicenses 2:5 dice, mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he vuelto a Corintios. Entonces está, ¿no es cierto?, utilizando a Dios como testigo, ¿no es cierto?, para que le creyeran. Era una tradición, no estaba haciendo algo malo Pablo, pero lo importante de esto era que pudiese la persona cumplir sus promesas. Ya no era necesario para Jesús el tener que jurar, sino que nuestra misma rectitud debiese llevarnos, ¿no es cierto?, a confiar o que los demás confíen en lo que decimos. Ya para ir terminando, hermanos, porque nos quedan unos cuantos minutitos, unos 3 minutitos nomás nos quedan, quiero que pensemos. Si ustedes ven ahí, hay una escena, ¿no es cierto?, donde hay una persona que tiene un libro, que muchas veces es la Biblia, y otra persona que tiene la mano encima. Esto se utiliza en los juzgados, se utiliza, ¿no es cierto?, en todos estos trámites legales, muchas veces cuando hay demandas, para cuando uno tiene que testificar, y tiene que testificar con la verdad, ¿ya? Ya sea que estemos hablando del matrimonio, o ya sea que estamos hablando, ¿no es cierto?, de los juramentos, todo esto tiene que ver con lo que nosotros hemos prometido y jurado. El matrimonio, ¿no es cierto?, es un fiel reflejo de cuán capaces somos de mantener lo que hemos prometido y hemos jurado, ¿ya? Los fariseos lo que hacían era quebrantar muy fácilmente el matrimonio y quebrantar muy fácilmente, ¿no es cierto?, los juramentos.
pero el Señor busca de nosotros esta rectitud, que seamos coherentes con lo que hemos destinado, ¿no es cierto?, como razón de ser de nuestras vidas, ¿ya? Ya sea el matrimonio, debemos mantener la promesa, ya sea en los juramentos, ¿no es cierto?, aunque el Señor nos dice que no juremos, pero nuestra vida tiene que demostrar que nosotros lo que decimos es lo que hacemos. Si hemos dicho sí a algo, debemos hacerlo, aunque nos cueste. No estoy diciendo que no podamos equivocarnos. El Señor dice que es fiel y justo para perdonarnos si nos arrepentimos. Pero es necesario que nosotros entendamos que al Señor le importa lo que decimos y lo que hacemos, y esta coherencia. Hermanos, lo que hoy día quiero llegar a decirles, ¿no es cierto?, que todo esto no se trata, ¿no es cierto?, del divorcio y de la persona que habla, ¿no es cierto?, que está en pecado o no, sino que acá el Señor lo que está hablando es de la rectitud, de mantener lo que hemos prometido delante del Señor. Amén. ¿Hay alguna pregunta rápidamente? Nos queda solo un minutito. ¿Hay alguna pregunta? Entonces vamos a orar, ¿ya? Padre Santo, estamos aquí delante de su presencia para darle gracias por su palabra, porque sabemos que usted es bueno, Señor. Sabemos que muchas veces su palabra es compleja, Señor, porque habla de situaciones de la vida, ya sea el divorcio, Padre Santo, de los juramentos, Padre mío, pero todo tiene que ver, Padre mío, con el cumplir la palabra, Señor. Sabemos que nos es difícil, sabemos que el ser humano tiene dureza en su corazón, pero yo le pido, Padre Santo, que usted nos enseñe, Padre, a poder ser mejores en todo esto. Padre mío, toque nuestros corazones, Señor, para cada día aprender más de usted y buscar lo que hay en su corazón, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos,